Mi esposo me dejó con 2 hijos pequeños por una mujer más joven. Hoy me pide volver porque ella lo dejó por dinero. La gota que derramó el vaso no fue cuando me dijo que ya no me amaba, ni cuando vi la maleta con su ropa lista en la puerta. Fue al día siguiente, cuando fui al banco a pagar la hipoteca y descubrí que la cuenta de ahorros, la que construimos con 14 años de trabajo y sueños compartidos, estaba completamente vacía. 14 años. 2 hijos pequeños que aún creían en los cuentos de hadas y en la invencibilidad de su padre. En ese momento, mi mundo no se cayó, se desintegró en una nube de polvo y traición. Mi esposo, el hombre con el que había prometido envejecer, se había llevado hasta el último centavo, dejándonos en la cuerda floja, a punto de caer en el abismo de la indigencia. Todo por una chica 16 años menor que él. Recuerdo la escena como si fuera ayer. Javier, con esa mirada que ya no reconocía, me soltó la noticia en la cocina, mientras los niños jugaban en la sala. Necesito un cambio, Sofía. Esto ya no es lo que quiero. Sus palabras sonaban huecas, carentes de cualquier emoción, como si estuviera leyendo un guión. Mi mente se negaba a procesarlo. ¿Un cambio? Después de una vida juntos, de hipotecar nuestro futuro por la casa que con tanto esmero construimos, de noches en vela con los niños enfermos y de cada sacrificio que hicimos el uno por el otro. Intenté razonar, suplicar, incluso rogarle que pensara en los niños, en Camila de 6 años y en Mateo de 4, pero su decisión era un muro infranqueable. Me dijo que había conocido a alguien, una alma gemela que entendía su nueva visión de la vida. Una tal Valentina, una muchacha que trabajaba en el gimnasio al que él había empezado a ir para ponerse en forma. Y claro, para vaciar nuestras cuentas. Los días que siguieron fueron una pesadilla. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el llanto nocturno de Mateo, que preguntaba por su papá, o por las preguntas inocentes de Camila sobre cuándo volvería a casa. Yo, por mi parte, intentaba mantener la compostura frente a ellos, pero cada noche, cuando los acostaba, el agotamiento emocional me superaba. Me encerraba en el baño y lloraba hasta que sentía que no me quedaban lágrimas, preguntándome cómo iba a salir adelante. Sin Javier, sin ahorros, con una hipoteca que pagar y 2 bocas que alimentar. La vergüenza de tener que pedirle dinero a mis padres, que siempre me habían advertido sobre la inmadurez de Javier, era casi tan dolorosa como la traición misma. Pero por mis hijos, me tragué mi orgullo. A la mañana siguiente de descubrir el robo de los ahorros, la rabia se mezcló con la desesperación. Fui a la policía, pero el abogado me dijo que, como estábamos casados y él tenía acceso a la cuenta, sería un proceso largo y costoso probar la malversación de fondos. En resumen, estaba sola. Completamente sola. Pero justo en ese instante, en medio de la desolación, algo se encendió dentro de mí. Una chispa de fuego que me decía que no me iba a rendir. No por mí, sino por Camila y Mateo. Ellos merecían un futuro, y yo era la única que podía dárselos. Empecé a trabajar doble turno en la pastelería donde ya laboraba. Horas extras, fines de semana, lo que fuera necesario. Mi cuerpo dolía, mis pies hinchaban, pero cada billete que ganaba era una pequeña victoria contra el abandono de Javier. Mis padres me ayudaron con los niños, y poco a poco, fui reconstruyendo lo que él había destruido. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de noches en vela y mañanas agotadoras, pero la resiliencia que descubrí en mí era una fuerza imparable. La imagen de Valentina, la alma gemela de Javier, vivía en mi mente como una espina, un recordatorio constante del sacrificio que había hecho por un capricho. La envidia no era mi sentimiento principal, era más bien un asco profundo por la bajeza de mi ex esposo. Los primeros años fueron los más duros. Cada vez que el teléfono sonaba y no era Javier preguntando por los niños, me dolía un poco menos, hasta que dejó de doler por completo. Los niños se adaptaron sorprendentemente rápido, aunque Mateo aún preguntaba por su padre en ocasiones especiales. Camila, más consciente de la situación, me ayudaba en casa y se convertía en mi pequeña confidente. Poco a poco, la casa volvió a sentirse como un hogar, no un campo de batalla o un mausoleo de sueños rotos. Con el tiempo, mis habilidades en la pastelería mejoraron. De hacer pasteles sencillos, pasé a crear obras de arte comestibles. La gente empezó a reconocerme, a encargarme pedidos especiales. Mis ingresos crecieron y pude contratar a una niñera de confianza para que me ayudara con los niños mientras yo trabajaba. Incluso logré pagar la hipoteca a tiempo, algo que Javier siempre había minimizado como una preocupación de mujeres. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, dueña de mi vida, de mi destino. La mujer que Javier había dejado atrás, la que lloraba en silencio y se sentía invisible, había desaparecido. En su lugar, había una Sofía más fuerte, más sabia, y sobre todo, más feliz. La cicatriz de la traición de Javier seguía ahí, pero ya no me definía. Hace unas semanas, mientras estaba en el parque con los niños, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Sofía, soy yo, Javier. Su voz sonaba diferente, más suave, casi humilde. Mi corazón se aceleró, no por emoción, sino por la sorpresa y una pizca de curiosidad morbosa. ¿Qué querría ahora? Hola, Javier, respondí, mi voz monótona, sin darle ninguna pista de lo que sentía.
Él empezó con un balbuceo, pidiéndome disculpas por no haber estado presente en la vida de los niños, por habernos abandonado. Sentía un nudo en el estómago, pero no le di la satisfacción de escuchar mi furia. Lo dejé hablar, dejando que se revolviera en su propia culpa. Luego, la bomba, Valentina me dejó, Sofía. Se fue con un tipo que tiene más dinero que yo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. La alma gemela de Javier lo había abandonado por lo mismo que lo atrajo a él, el dinero. El karma es un plato que se sirve frío, y yo lo estaba saboreando en ese instante. Lo que vino después fue aún más surrealista. Javier me pidió que volviéramos. Cometí un error, Sofía. Tú eres la mujer de mi vida, la madre de mis hijos. La estabilidad que teníamos, eso es lo que realmente importa. Su voz suplicante me produjo un escalofrío. ¿De verdad pensaba que después de todo lo que nos había hecho, yo iba a regresar con los brazos abiertos? ¿Qué iba a olvidar las noches de llanto, los sacrificios, el miedo y la humillación? Le recordé, con una calma que me sorprendió a mí misma, cada detalle de su traición, el dinero robado, el abandono de sus hijos, la forma en que nos dejó a la deriva. Él intentó justificarse, diciendo que estaba confundido, que Valentina lo manipuló. Puras excusas. La verdad era que había elegido el camino fácil, el placer momentáneo, sin pensar en las consecuencias. Le dejé claro que no había vuelta atrás. Que lo que tuvimos estaba muerto y enterrado, y que yo había construido una vida nueva, una vida donde no había espacio para su egoísmo y su inmadurez. Le dije que era un cobarde, que no solo me había traicionado a mí, sino a sus propios hijos. Su silencio al otro lado de la línea fue mi mayor victoria. Hoy, miro a mis hijos, a la casa que he transformado en un verdadero hogar, y a la mujer fuerte e independiente en que me he convertido, y solo siento gratitud. Gratitud por los desafíos que me hicieron crecer, por la resiliencia que descubrí, y por la libertad de no depender de nadie más que de mí misma. Javier ya no es una herida abierta, sino una lección de vida. Una lección dolorosa, sí, pero que me enseñó el verdadero valor de mi propia fuerza y de mi capacidad para superar cualquier adversidad. Mi futuro está lleno de posibilidades, y sé que, pase lo que pase, mis hijos y yo estaremos bien. Y en cuanto a Javier, bueno, que siga buscando su alma gemela en el lugar equivocado. Yo ya encontré la mía, soy yo misma. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto?